Hay un tipo que pasó de ministro de una dictadura a venderse como padre respetable de la derecha democrática. Se llamaba Manuel Fraga Iribarne, el hombre que ayudó a controlar la prensa, a maquillar el régimen y que montó Alianza Popular, el embrión del PP, como si aquí no hubiese pasado nada. Hoy no vamos a hacer un biopic, hoy vamos a hacer una autopsia política. ¿Qué es lo que hizo este señor? ¿Cómo lo vendió? ¿Y por qué salió impune de absolutamente todo? Antes de hablar del Fraga ministro, del Fraga represor o del Fraga reciclado como demócrata, hay que ir al principio. Porque aquí no estamos ante alguien que se equivoca o que se deja llevar por la época. Estamos ante alguien que entra muy pronto, muy joven y muy convencido en el aparato del régimen. Manuel Fraga Iribarne nace en 1922 en Villalba, Lugo, en una familia conservadora, católica y profundamente alineada con el nuevo régimen que emerge tras la guerra civil. Cuando termina la guerra, Fraga no es un marginado ni un represaliado. Es un joven con futuro en la España de Franco. Fraga estudia Derecho y Ciencias Políticas, primero en Santiago de Compostela y después en Madrid, en un sistema universitario completamente depurado por el franquismo, donde los profesores incómodos habían sido expulsados, encarcelados o directamente fusilados. Y aquí viene un dato clave que rara vez se subraya. Con solo 23 años, Fraga aprueba las oposiciones al letrado de las Cortes. Con solo 23 años. En una dictadura donde el acceso al Estado no dependía solo del talento, sino de la lealtad ideológica. Ya desde muy joven, Fraga entiende algo fundamental. El régimen no se sostenía únicamente con militares y curas, sino con juristas, intelectuales y burócratas fieles. Y él decide ser exactamente eso. Fraga se afilia a Falange Española, el partido único del régimen, pilar ideológico del franquismo. Y no estamos hablando de una afiliación simbólica. Falange no era un club social, era una organización totalitaria, inspirada en el fascismo italiano, con una visión autoritaria del Estado, antidemócrata, antiliberal y profundamente represiva. Afiliarse significaba aceptar el partido único, el culto al líder, la negación del pluralismo, la idea de que la violencia política era legítima. Y Fraga no solo se afilia, hace carrera. En sus primeros escritos y discursos, Fraga ya muestra lo que será su sello durante décadas. Desprecio por el parlamentarismo liberal, defensa de un Estado fuerte, visión paternalista del poder, miedo obsesivo al desorden, a la protesta y a la calle. Para Fraga, la democracia no era un derecho natural, era como mucho un riesgo que había que controlar. Y esto es importante subrayarlo. Cuando años después se presente como demócrata, entre comillas, no hay una ruptura ideológica clara, no hay autocrítica, no hay arrepentimiento. Lo que hay es adaptación. Así que cuando ahora después veamos a Fraga defendiendo la censura, justificando la represión o avalando decisiones de vida o muerte desde el Consejo de Ministros, no estamos viendo una contradicción. Estamos viendo la coherencia de alguien que se formó, creció y prosperó dentro de un sistema fascista y antidemocrático. Y ahora que sabemos el origen y de dónde viene Fraga, podemos entender mucho mejor todo lo que hizo posteriormente.
que tiene tela. Aquí vean el truco. A Fraga se le vende como un aperturista, como el modernito. En 1966, cuando ya era ministro de Franco, Manuel Fraga impulsó la llamada Ley de Prensa e Imprenta. Durante años se ha vendido como una apertura, como un paso hacia la libertad de expresión. Pero vamos a decirlo claro, no era una ley democrática. Era censura modernizada. Hasta ese momento el franquismo censuraba los textos antes de publicarse. Con la nueva ley, Fraga cambia el sistema. Ya no te revisan antes, pero te castigan después. ¿Y cómo te castigan? Con multas, cierre de medios, secuestro de publicaciones y persecución judicial. Es decir, puedes hablar, pero si molestas al régimen lo pagas. Eso no es libertad de prensa, eso es autocensura forzada. Los periodistas saben que hay líneas que no pueden cruzar. No criticar al régimen, no cuestionar a Franco, no hablar de represión, no legitimar la oposición. La ley convierte a los medios en algo muy útil para una dictadura. Aparentemente libres, pero en realidad controlados por el miedo. Y aquí está el punto clave. Fraga no elimina la censura, la hace más sofisticada, más presentable para el extranjero y más eficaz dentro. Básicamente lo que hacía esta ley era decir, vale, publica lo que quieras, pero cuidado, porque si hace falta después te vamos a censurar de verdad. En 1963, el franquismo ejecuta a Julián Grimau. Para entender hasta dónde llegaba el franquismo, hay un nombre que lo resume todo. El de Julián Grimau. Grimau era dirigente del Partido Comunista de España. Había luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil y tras años en el exilio vuelve clandestinamente a España a comienzos de los años 60 para reorganizar el partido desde dentro. En 1962 es detenido, torturado durante los interrogatorios y acusado de supuestos crímenes cometidos durante la guerra. Sí, habéis oído bien, crímenes sin pruebas sólidas, basados en testimonios dudosos y hechos ocurridos más de 20 años atrás. Y aquí está la clave, Grimau no es juzgado por lo que hace en los años 60 o antes, sino por lo que representa. El régimen necesita un enemigo, y Grimau es el enemigo perfecto, comunista, republicano y símbolo de resistencia. El juicio es un consejo de guerra, sin garantías reales, y en abril de 1963, Julián Grimau es condenado a muerte y ejecutado. La reacción internacional es inmediata. Protestas masivas, intelectuales, gobiernos europeos, incluso el Vaticano pide clemencia. Pero el franquismo no cede. El régimen ejecuta a Grimau para dejar claro algo muy simple: que la guerra civil no había terminado y que pensar distinto todavía se pagaba con la vida. Y mientras el mundo protestaba, el gobierno de Franco activaba su máquina propagandística para justificar lo injustificable. Y ahí entra Fraga. La ejecución de Grimau provoca un escándalo internacional. ¿Y quién tiene que salir a apagar el fuego? El ministro de Información, Fraga. Medios, ruedas de prensa, propaganda, todo para decir aquí no ha pasado nada. Y esto es clave, Fraga no era un tipo, un señor que pasaba por ahí y ya está. Era un hombre fuerte del régimen especializado en manipular cómo se le veía a España desde el extranjero. Se dice que Fraga firmó varias sentencias de muerte, como la que acabamos de comentar de Julián Grimau, y dos más, la de Francisco Granado y Joaquín Delgado, sentenciados a muerte en el Garrote Vil en 1963. Y aunque seguramente las hubiera firmado sin ningún tipo de problema y sin despeinarse, no fue exactamente
exactamente así. En el franquismo las sentencias de muerte no terminaban en el tribunal. Había un último paso clave llamado el enterado. El enterado era la decisión política final. El gobierno de Franco, reunido en Consejo de Ministros, decidía si conmutaba la pena o si daba luz verde a la ejecución. Cuando el Consejo daba el enterado significaba algo muy simple. El Estado aceptaba que esa persona debía morir. No era un trámite democrático. Era una decisión consciente. Por eso, aunque un ministro no dictara la sentencia judicial, sí que formaba parte del Consejo de Ministros que aceptaban ese, y Fraga formaba parte de ese Consejo de Ministros. En 1966 ocurre algo gravísimo en España y casi nadie se entera como debería. Un bombardero yanqui choca en el aire con un avión cisterna mientras sobrevuela Almería. El resultado: 4 bombas nucleares caen cerca del pueblo de Palomares. 2 de esas bombas no detonan, pero sí liberan material radiactivo, contaminando campos, tierras de cultivo y el entorno del pueblo. Estados Unidos y el régimen franquista activan una operación de emergencia, pero también algo igual de importante: controlar el relato, que eso es básicamente el trabajo de Fraga. Como ministro de Información, Fraga se convierte en la cara pública del no pasa nada, y para demostrarlo protagoniza una escena que pasa a la historia. Se baña en la playa de Palomares delante de las cámaras, junto al embajador de Estados Unidos. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Únicamente propaganda para tranquilizar la opinión pública. El mensaje era claro: tranquilidad, normalidad, aquí no hay peligro. Pero la radiación no desaparece con un baño, y los vecinos de Palomares convivieron durante décadas con las consecuencias. Campos de cultivo y tierras contaminadas, exposición de los civiles a la radiación, años de controles médicos, pero aquí no pasó nada. Hay una frase que persigue a Manuel Fraga hasta hoy. Bueno, hasta hoy en verdad no, porque lleva ya unos cuantos años muerto, pero ya me entendéis. La frase era: la calle es mía. Fraga siempre negó haberla dicho literalmente. Y es verdad que no existe una grabación clara que la recoja palabra por palabra. Pero lo importante no es solamente la frase, es el contexto. En 1976, con Franco ya muerto, Fraga es ministro de la Gobernación, es responsable del orden público. España vive huelgas, manifestaciones y protestas masivas pidiendo libertades reales. ¿Y cuál es la postura de Fraga? Muy simple: la calle no es un espacio de protesta, es un espacio que controla el Estado. Fraga defiende públicamente que las manifestaciones deben ser autorizadas, que el orden está por encima de la protesta y que el gobierno tiene derecho a reprimir si considera que hay desorden. Y de ahí la frase. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. La policía mata a 5 trabajadores y deja decenas de heridos durante el desalojo de una asamblea en una iglesia. Años después, una comisión del Parlamento Vasco atribuyó la responsabilidad política a los ministros implicados, incluyendo, como no, a Fraga. Y aquí está nuevamente el patrón.
violencia de Estado y después impunidad. El país cambia de traje, pero el armario es el mismo. Y ahora llega el culmen, el momento más surrealista de toda esta historia. El Renacimiento. En 1976, con Franco ya muerto y bien muerto, y el país moviéndose hacia elecciones, Manuel Fraga hace lo que hacen los políticos profesionales cuando cambia el clima. Se adapta. Pasa de haber sido ministro del franquismo a presentarse como líder de una derecha responsable y democrática prácticamente de un día para otro, y funda Alianza Popular. La idea, agrupar a la derecha del régimen, exministros, altos cargos, gente del aparato, toda la buena gente, para no quedarse fuera del nuevo tablero. A eso muchos lo resumieron como reciclaje, el mismo personal con otro envoltorio. La hipocresía de todo esto es que no era solamente he cambiado, era he cambiado sin explicar nada, sin autocrítica, sin pedir perdón, sin asumir responsabilidades. Y lo más importante, Alianza Popular no se quedó en los años 70. Con el tiempo, ese proyecto se va transformando, se reorganiza, se amplía, hasta que en 1989 se refunda y pasa a llamarse Partido Popular. Así es, el Partido Popular que hoy conocemos todos fue fundado por un ministro de Franco. Bueno, más bien fue refundado por un ministro de Franco. Mientras la gente que luchó por libertades se comía cárcel, palos o exilio, muchos de los que habían sostenido al régimen pudieron reconvertirse, salir por la puerta grande y hasta dar lecciones. Y eso es lo que a muchos nos revienta. No es solamente hipocresía, es impunidad. Fraga es el símbolo perfecto de una transición falsa. Un tipo que durante años fue ministro de Franco, que se encargó únicamente de maquillar al régimen fascista de España y ponerlo guapo de cara al mundo. La transición fue básicamente la idea de que para que hubiera una democracia había que aceptar que algunos no pagaran nunca por lo que hicieron antes. Y ya vendría estando. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete y compártelo y déjame algún comentario por aquí abajo que te ha parecido. Hasta la próxima.